Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias del TILISTLI, divulgadores de nuestro pasado, y la Asociación Numismática de Jalapa les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión, el ciclo de conferencias lo hemos titulado Arqueología y Alimentación, y nuestra invitada especial es la arqueóloga Carmen Aguilar Navarro, quien nos va a presentar una charla muy interesante. Y pues me gustaría iniciar preguntándole a Carmen, ¿cómo es que te interesó este tema de la alimentación, ¿no? Que de hecho es un tema bastante, bueno, además de ser interesante, últimamente me he dado cuenta que hay como mucho interés, ¿no? Dentro de la investigación. Hay como seminarios, o ciclos de conferencias, ¿no? A lo mejor a nivel Mm, académico, incluso a nivel de divulgación. Y pues me gustaría iniciar preguntándote, ¿no? Y que nos pudieras compartir cómo es que te interesó este tema. Sí, muchas gracias, Stephanie, por la invitación y por el espacio. Sí, la verdad es que es un tema que actualmente está en boga y he escuchado que tiene un poquito más de interés en el ámbito académico y también en la divulgación. Entonces, pues yo me interesé por el tema yo creo que desde que era muy pequeña, o sea, no así obviamente en la investigación, pero siempre me ha interesado el tema de la comida mexicana y yo creo que mi primer amor fueron los tamales. Siempre recuerdo eso, la verdad, porque siempre los tamales eran como mi platillo favorito y lo que siempre pedía, tamales, tamales, tamales. Y después de eso, bueno, yo creo que también me inspiró mucho la compañía con mi abuela materna. Ella siempre, pues, era una gran cocinera, pero pues siempre me motivó ese interés de conocer los nombres de las plantas, qué conforma una milpa, que los quelites se comen, porque luego había gente que no conocía los quelites o incluso las habas y plantas, que pues son parte de nuestra alimentación pues más ancestral, ¿no? Y eso creo que ese interés nació desde que yo era muy pequeña, y claro, motivada por mi familia. Creo que siempre me ha gustado la botánica y ese era mi dilema siempre, ¿no? Escoger si estudiaba arqueología o si estudiaba biología o historia. Entonces, creo que hacer una mezcla entre las tres fue buena idea y es lo que he estado haciendo, hacer trabajos interdisciplinarios, análisis histórico, análisis de fuentes históricas, análisis arqueológico y paleoetnobotánico, que es de lo que les voy a platicar en un momento. Sí, sí, de hecho, ¿no? Creo que muchos tenemos, o nuestros temas de investigación siempre están relacionados, ¿no? Desde distintos, no sé, distintas vivencias, ¿no? Que llegamos a tener. Y bueno, otra pregunta, Carmen, que nos pudieras compartir dentro de las investigaciones que has estado realizando, ¿no? Y sobre todo a lo mejor aquella de licenciatura, que fue la primera, ¿no? Y la que te dio como la pauta de poder empezar a profundizar más en el tema de la alimentación. Me gustaría que nos contaras, ¿no? En esta charla, qué es lo que has estado haciendo, ¿no? Dentro de estos análisis que ya son, yo diría que algo especializados dentro de la arqueología. O sea, no cualquier arqueólogo hace análisis de almidones, ¿no? O sea, creo que ya forma parte también como de una especialización que uno va teniendo dentro de su formación. Entonces, ¿nos pudieras compartir? La primera investigación que hice con este tema fue justamente la de licenciatura. Mi tema de investigación lo realicé en la Cueva del Maguey, en Durango, que es un sitio que pertenece a la tradición de cuevas acantilados, que son estructuras, son casas que construyeron adentro de los abrigos rocosos y pues son espacios en los que se conserva muy bien el material orgánico. Pues los resultados nos dieron para algo más que una reconstrucción y yo más bien me dirigí más hacia conocer la cultura alimentaria de los que vivieron en esa cueva. Entonces yo lo enfoqué en eso, hice una investigación de las crónicas de los frailes jesuitas que escribieron sobre las poblaciones de Jijimes y Acaxes que habitaron en esa zona de la sierra
y con eso también pude interpretar mis resultados de polen y de almidones. Entonces fue así como inicié con un poco más adentrarme con la cultura alimentaria y luego también con este diplomado que tienen en la ENA de cocinas y cultura. Entonces te dan una perspectiva totalmente distinta a la que tenemos los arqueólogos sobre la alimentación. Cambia totalmente de verlo como una actividad de subsistencia a verlo como toda una actividad cultural y un fenómeno eh, muy diverso, ¿no? En la cultura alimentaria en México. Y eso, trasladándolo a la arqueología, creo que ha sido lo que me parece algo más novedoso y que tiene que suceder en nuestra disciplina. Bueno, la ponencia se titula Las huellas de la alimentación prehispánica, el análisis de almidones como técnica para la arqueología de la alimentación en México. Básicamente lo que les voy a platicar un poco es cuáles son las técnicas que en nuestra disciplina arqueológica hemos utilizado para identificar evidencias materiales de la alimentación antigua. Primero, pues les voy a hablar un poco de técnicas que no son paleoetnobotánicas, que es la que yo trabajo. Y después ya les voy a dar un poco, les voy a explicar un poco qué son los almidones, para qué sirve analizarlos y los casos de estudio algunos casos de estudio en los que se han aplicado estas técnicas, incluyendo mi trabajo actual. Bueno, desde esta perspectiva de la arqueología de la alimentación, se han hecho análisis de materiales líticos y cerámicos, primero para conocer en general la función de estos materiales en el ámbito doméstico y en ámbitos litúrgicos. Sin embargo, son los análisis químicos de residuos, como de residuos químicos que dejan las actividades humanas, como los fosfatos, los residuos de proteínas, ácidos grasos, carbohidratos y potencial de hidrógeno, son los que han ayudado a tener una idea general de cuáles son las áreas de actividad de la alimentación, en los que se preparan los alimentos, en los que se pueden consumir y los que se desechan. Entonces, este tipo de estudios los han realizado el equipo de prospección de la UNAM, con Luis Barba, Agustín Ortiz, algunos trabajos de la arqueóloga Alessandra Pecci. Entonces, han hecho una gran labor porque no solo consideran la identificación de áreas de actividad para preparar alimentos, sino que también han hecho este tipo de análisis al interior de las vasijas y de otros materiales arqueológicos que posiblemente contenían bebidas o alimentos preparados de otras formas y que tuvieron una función específica en la sociedad que las produjo. Entonces, es por eso que han implementado no solo este tipo de extracción en los sitios arqueológicos, sino que también han hecho una labor de etnoarqueología, que significa también tomar muestras de contextos vivos, es decir, en poblaciones que actualmente producen diferentes alimentos tradicionales, como el pulque, han ido recolectando estas evidencias y estas huellas químicas en los lugares de producción o en las vasijas, y estas las han comparado con los restos arqueológicos. Y es así como se conoce el contenido de chocolate de algunas vasijas en el área maya o en Chihuahua, algunas tinajas que contenían bebidas como el tejuino, son bebidas ya alcohólicas. Entonces, eh, con este tipo de análisis podemos acercarnos al contenido y a la función de los artefactos y sobre todo en este caso de la alimentación nos puede dar un panorama de cuáles eran las técnicas que se utilizaban para su preparación. Pero pues no solo se trata de un análisis químico, sino que también como sabemos que se utilizaban muchos ingredientes de origen vegetal, tenemos que recurrir a los análisis a las técnicas que nos ofrece la botánica. Entonces, bueno, mm,
Bueno, la paleoetnobotánica es una subdisciplina que estudia las interacciones entre las sociedades antiguas y su medio natural, o sea, sobre todo con las plantas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales de esta subdisciplina es comprender qué factores culturales y naturales están involucrados en la elección que las sociedades hacen de sus plantas, tanto para un recurso comestible como para otro tipo de actividades económicas, como la medicina, el ritual, la artesanía y también para las construcciones arquitectónicas. Bueno, entonces la paleobotánica va a englobar este aspecto social y cultural que nos va a permitir conocer realmente cómo era esta interacción y por qué se usaban unas plantas sobre otras, ¿no? Que no solo es una razón biológica o funcional, sino que también tiene un componente cultural y simbólico muy fuerte. Eh, pues se han de preguntar por qué los almidones nos podrían aportar alguna información sobre lo que comían las sociedades antiguas. Pues bueno, es que los almidones forman parte de todas las plantas o de la mayoría de ellas, no solo de las papas o de cualquier otro tubérculo. Los almidones se forman en las hojas de las plantas, en las raíces, en las semillas, y básicamente son carbohidratos que se concentran de maneras específicas y diferenciales dependiendo de la especie. Entonces, estos almidones se forman a partir del proceso de fotosíntesis de la planta y se forman en las hojas. Después también van hacia los tallos y luego se van a almacenar en la parte de la raíz y de las semillas. Y esos son los almidones que nosotros vamos a encontrar en las vasijas y en otro tipo de y en sedimentos arqueológicos. Porque los almidones que se almacenan en las hojas y en los tallos son demasiado pequeños y no son reconocibles con la técnica de extracción que utilizamos para esta técnica. Entonces, en realidad los que vamos a encontrar son los que pertenecen a raíces y semillas. La ventaja que tiene estudiar los almidones como parte de un producto cultural es que tienen una preservación más alta que cualquier otro tipo de resto botánico. Otro tipo de restos son los granos de polen y las semillas, las hojas, los tallos, son otro tipo y frutos también, son otro tipo de macrorestos botánicos que son evidencias del uso de la vegetación. Sin embargo, pues estos con la humedad o con el fenómeno de la dispersión y la descomposición de los suelos, también este tipo de materiales orgánicos se pierde. Sin embargo, el almidón no. El almidón tiene muy buena resistencia a la humedad. De hecho, ha sido una ventaja para los estudios arqueológicos en las zonas tropicales porque se conservan mejor que los granos de polen, y eso que los granos de polen también tienen una gran resistencia a este tipo de factores. Entonces, es complementario a las técnicas químicas de las que les platiqué y también a otras técnicas de identificación de semillas y de polen. También otra ventaja es que los podemos encontrar acumulados en diferentes tipos de medios. Los podemos encontrar en sedimentos, que pueden ser sedimentos que estén asociados a nuestro perfil de excavación. También el cálculo dental, que el cálculo dental es el sarro de los dientes. Entonces, eh, hay una técnica especializada para tomar los residuos del sarro dental y conocer la dieta del individuo. También los podemos encontrar en los poros de algunos artefactos líticos como los metates y las manos de metate o los molcajetes. Y también en la cerámica, que en la cerámica se pueden acumular al igual que los residuos químicos en los poros de la cerámica o en las grietas, en el fondo de la vasija. Entonces,
vamos a poder encontrar evidencias de estos almidones en distintos tipos de medios que nos van a hablar de diferentes actividades culturales. Y bueno, para el análisis de almidones tenemos tenemos una metodología dividida en dos fases generales, ¿no? Primero lo que hacemos es hacer una colección de referencia. Una colección de referencia es básicamente hacer un catálogo de las plantas que pertenecen actualmente a nuestra área de estudio. Entonces primero hacemos una revisión de documentos históricos, de las etnografías actuales del área de estudio y elegimos qué plantas van a ser las que probablemente nos encontremos en nuestro registro arqueológico, ya sea porque la planta crece en esa localidad o porque actualmente tenga un uso tradicional y cultural que tenga importancia económica en la región, o porque también pueda ser algo que nosotros revisamos en alguna crónica o en algún códice donde mencionan el uso de frijoles o el consumo de amaranto. Y entonces eso nos da indicios de qué plantas vamos a recolectar para nuestra colección. Pues ya que tenemos nuestra colección de referencia, bueno, nuestros antecedentes históricos de las plantas, hacemos una recolección en mercados o en herbarios. El herbario de la UNAM es ahorita al que más recurrimos porque tiene un gran acervo de plantas mexicanas. Incluso lo pueden consultar en internet, es de acceso libre. Y tienen fotos de de todas las plantas de casi todos los estados del país. Y bueno, para que ustedes puedan checar esa información, es de libre acceso, solo ponen Herbario UNAM y ya lo pueden consultar. Pero se puede ir y presentar una investigación y tomar muestras de los ejemplares que tienen en este herbario. Entonces, bueno, ya que se hace esta recolección, se llevan al laboratorio y se hace una extracción de almidones. Em, y después de esto, de la extracción de almidones, hacemos una documentación de las características de los granos de almidón para tener una referencia de las especies. Después de eso, hacemos una colección de referencia que va a llevar un procesamiento culinario, es decir, que estos mismos ejemplares, tal vez no del herbario, pero sí de los que recolectemos en el mercado, podemos experimentar un poco y hacer el proceso de hervido, deshidratado, tostado, fermentado y la molienda, y hacer este registro de cómo se ven los almidones con un proceso de este estilo. Y a esto nosotros le llamamos arqueología experimental. Entonces, realmente diseñar un programa de arqueología experimental es algo que sería muy importante y que algunos investigadores ya lo están haciendo, y que es importante para tener ese registro de cómo se verían los almidones que fueron preparados o que llevaron una tecnología específica, como en la nixtamalización, y eso compararlo con nuestros ejemplares arqueológicos. Entonces ya tendríamos como una base comparativa para reconocer este tipo de técnicas en las vasijas antiguas y en los sedimentos y en otro tipo de materiales arqueológicos que seguramente su función fueron las de contener algún líquido o alimento y justo para el consumo de estas sociedades. Entonces, creo que es importante esta fase de la colección de referencia para que nosotros podamos interpretar nuestros almidones arqueológicos. La fase de almidones arqueológicos, pues es llevar un muestreo. En este caso, en la imagen podemos ver cómo se está tomando una muestra del fondo de una vasija y esto se tiene que trabajar con mucho cuidado, con materiales estériles, con guantes de látex libres de talco, porque los guantes con talco tienen almidón de maíz, entonces hay que tener cuidado de usar los correctos y siempre tener nuestros instrumentos estériles. em,
Y las muestras pues realmente son muy pequeñas, son de menores a 1 gramo. Esta muestra menor a 1 gramo la llevamos al laboratorio, le hacemos el mismo proceso de extracción que hicimos para nuestra colección de referencia y luego lo analizamos con microscopio óptico y con diferentes lentes que nos van a permitir observar las diferencias entre un almidón y otro, cuáles tienen, cómo es el margen del almidón, qué características, el tamaño que tienen, cuál es la dimensión total, si están fracturados o si, y así los vamos a ir describiendo y luego ya los vamos a comparar con nuestra colección de referencia para identificar la especie. Y con nuestra colección de referencia con procesos de preparación para identificar algún proceso, si estuvo hervido, si estuvo deshidratado, cualquier tipo de proceso lo vamos a poder contrastar entre estos dos, entre el catálogo y nuestro material arqueológico. Entonces, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se ven los almidones en el microscopio con diferentes lentes, bueno, diferentes filtros que les ponemos para identificarlos. En la parte superior izquierda están viendo almidones de mezquite y estos ya pasaron por un proceso que le llamamos, bueno, es un proceso de alteración por calor. Entonces los almidones ya no se ven tan definidos, ya no se ven los márgenes de cada uno, ni el centro, ni ninguna de sus características diagnósticas. Entonces podemos saber con esto que se tratan de almidones que fueron tostados o hervidos. En este caso son hervidos. La fotografía de abajo es maíz y tiene un proceso de tostado porque su centro está oscuro. Si pueden ver en cada esferita de almidón, tienen un centro más oscuro. Y esa no es una característica natural del almidón, sino que ya fue provocada por algo cultural. También tenemos aquí esferulitas. Esto ya es un almidón que ya sufrió una alteración, pero por el proceso de nixtamalización. Y abajo es un almidón con un proceso de fermentado. Entonces, este tipo de análisis se van a registrar por diferentes investigadores. Está Pilar Babot, está Jorge Palma en México, Jaime Pagán también. Entonces, estos arqueólogos han identificado y han registrado este tipo de procesos culturales en los almidones. Y bueno, tenemos 4 casos de estudio. Les voy a mostrar aquí. Este es un estudio que se hizo en otra cueva de Durango, pero que está localizada hacia el norte, en una zona que le llaman Río Sape. Y ahí encontraron restos óseos de 15 niños y restos de coprolitos, que son heces fecales fosilizadas, y les hicieron una extracción de almidones y encontraron que había huellas de cocción en los almidones, en almidones de maíz, de frijol y de camote. Entonces, con esto ellos pudieron hacer una caracterización de la dieta de habitantes que pudieron haber dejado esas heces, porque no están directamente relacionados con los entierros de los niños. Tiene una temporalidad del 600 al 800 después de Cristo. Entonces, este tipo de estudios empiezan a preocuparse en la dieta, pero también a tomar en cuenta que no solo son los ingredientes vegetales, sino que ya llevan también un proceso, porque en este caso se habla del posible consumo de pinole de maíz. Entonces ya estamos hablando de algo que no solo es maíz, ya es algo que tiene un proceso de tostado y de triturado. Bueno, el segundo caso es el caso que estudié en la Cueva del Maguey como parte del proyecto Procuma de José Luis Punzo. Pues este lugar ya tiene una gran investigación, tanto a nivel arquitectónico como de áreas de actividad. Se encontraron las áreas de almacenamiento de graneros y también de preparación y consumo de alimentos, porque tenían al centro de cada estructura unos fogones
y también áreas con banquetas donde también se encontraron huellas químicas de preparación de alimentos. Entonces, en estas zonas de preparación de alimentos, de almacenamiento y consumo, hicimos una extracción de polen y sí encontramos especies que están asociadas a la dieta, como el chile, el frijol, el quelite, zapotes y guamuchil, que son los dos de abajo son especies que sí están localizadas en las barrancas de la Sierra de Durango y que son especies más tropicales, pero que posiblemente se estaban consumiendo en el lugar. Aparte de eso, se encontraron almidones de maíz, pero no solo son almidones de maíz, sino que están combinados con frijol. Y los de abajo son almidones de camote combinados con maíz. Entonces aquí estos grupos de almidones que ya son conglomerados muy que están delimitados por una línea que aquí se ve como un huevo que los junta a todos los almidones, eso significa que sí estaban preparados juntos, ¿no? Y formaban parte de un solo platillo, o sí, de algún platillo que se preparó. Y aquí en la foto de la derecha les muestro la huella, bueno, la evidencia de un fogón donde se tomaron las muestras de almidones para este estudio. Entonces, bueno, estos fueron los indicadores de alimentación que encontramos. Y bueno, en resumen es esto, después de que encontramos estas mezclas con alteraciones térmicas y mecánicas, hicimos una investigación en las crónicas de Santarén y Pérez de Rivas, que son los jesuitas que escribieron sobre la gente que vivía en esta zona. Y bueno, encontramos que mencionan pinole de maíz, frijoles y maíz cocidos con agua, combinación de calabazas, frijoles, maíz y quelites cocidos, frijoles con nopales cocidos. Entonces se mencionan diferentes platillos que lo contrastamos con lo que encontramos de almidones, pues sí coincide. Entonces, y coincide no solo entre almidones, sino también en lo que encontramos con el polen, con las mismas especies. Y bueno, otro caso que ya lo ubicamos aquí en la Cuenca de México es el de las jarras de efigie. Este estudio lo hizo Berenice Jiménez, una arqueóloga que también se especializa en almidones. Y bueno, estas jarras miniaturas se encontraron en un grupo de unidades domésticas y les hicieron un análisis químico y un análisis de almidones. Y lo que encontraron fueron proteínas, carbohidratos y ácidos grasos. Y los valores de carbohidratos, como sabemos que los almidones son carbohidratos, también hicieron la identificación de estos carbohidratos y encontraron maíz, camote, chile y dioscoria. Pero estos ya tenían otras alteraciones, como el hervido. Entonces ya se dedujo por la zona y consultando muchas de las fuentes del centro de México, que estos posiblemente eran atoles de maíz, pero que llevaban algún endulzante de camote o de algún otro tubérculo como las dioscorias, que la dioscoria puede ser ñame, lo que conocemos como ñame. Y bueno, el último ejemplo es el que realizo como parte de mi proyecto para la maestría en el Templo Mayor. Bueno, el principal objetivo en este caso fue el estudio de los alimentos de origen vegetal y los indicadores arqueológicos de su procesamiento. Esto, bueno, la investigación se lleva a cabo en el sector que señalo con estos puntitos rojos. Esta zona le llaman Plaza Oeste y es la zona que está al pie del recinto sagrado. En esta zona históricamente se ha hablado sobre las fiestas de las veintenas que se realizaban ahí. Las fiestas de las veintenas formaban parte del calendario ritual mexica y entonces en esta zona de la Plaza Oeste se realizaban las dos últimas veintenas, que eran la veintena de Titl y la de Izcalli. Entonces, se sabe que en estas dos veintenas se preparaban bebidas fermentadas, como podría ser el xocuatoli, que es el atole agrio,
y el pulque. Y teniendo estas referencias históricas que básicamente ahora lo que estoy consultando es la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, es como sabemos que se preparaban en este espacio este tipo de platillos que no tenían un consumo, no eran de consumo cotidiano, sino que ya tenían aquí un propósito litúrgico. Y bueno, eso hasta ahora es lo que se ha hecho, un análisis de fuentes históricas y el muestreo de una serie de vasijas que se ubicaron en esta zona, en este sector del Templo Mayor. En esta diapositiva les muestro los materiales que estoy analizando. Hay un comal, este comal se encontró recientemente en las últimas temporadas de excavación del proyecto Templo Mayor y tiene unas concreciones de cal, posiblemente es cal, pero eso es lo que estamos analizando. Y es el primer comal completo que se encuentra en este sitio. Entonces, en las fuentes se menciona mucho la elaboración de tortillas y no solo eran tortillas redondas, sino que podían tener forma de mariposa, forma de serpiente. O sea, eran diferentes formas de tortilla que tenían un significado especial porque se ofrecían y se dedicaban en diferentes veintenas. También tenemos vasijas Tlaloc. Esta vasija Tlaloc también ya le tomamos muestras. Em, Estas otras vasijas a la derecha, las pequeñas en color naranja, también son parte de los hallazgos en esta plaza y son muy pequeñas, miden aproximadamente 5 centímetros y posiblemente contenían pulque, pero tenemos que corroborar porque en esta zona sabemos que se consumía pulque, pero también el atole agrio y ambos son bebidas fermentadas. Abajo también tenemos parte de unas vasijas pulqueras, posiblemente pulqueras, y esta vasija con aletas en los costados también es una vasija miniatura que está asociada con el dios del pulque. Entonces, eh, esta y la de la derecha, la mayoría se han vinculado con el consumo de pulque. Y esta al extremo derecho también es una vasija Tlaloc, pero tiene pigmento azul con negro. Y tanto la vasija de aquí arriba, Tlaloc, y la otra de este extremo, tenían semillas y cuentas, tenían un gran contenido orgánico y de otro tipo de materiales arqueológicos, y todas pertenecen a alguna ofrenda. Entonces, esta no es toda la muestra que estoy analizando, pero la intención es justamente comprobar si hubo alimentos preparados, ofrendados en este sector y que se puedan vincular directamente con una celebración de las veintenas. Entonces, el objetivo es ese y también hacer una propuesta experimental reproduciendo este tipo de alimentos. Bueno, algunos en las fuentes y en los estudios que han hecho otros investigadores, como la doctora Elena Mazzetto, Daniel de Woop y Yapsi Arias, ellas han encontrado diversos platillos que se relacionan con las veintenas, pero entre estos platillos encuentran una variedad de tamales, tortillas, pan de soali, que era un pan ritual que actualmente se sigue haciendo en algunas comunidades de Guerrero, pero los que reporta Fray Bernardino de Sahagún eran panes en forma de cerros y en forma a veces de serpiente, y básicamente estos tenían que ver con las deidades del agua y de los cerros. Entonces, el pan de Soali se menciona en muchas de las celebraciones que se practicaban en el Templo Mayor, al igual que otros platillos como los atoles de chía, el pulque, el xocoatole, que es el atole agrio, y sobre todo los tamales. Los tamales se mencionan en prácticamente todas las celebraciones o en la mayoría. Pero sí, nunca se había hecho un estudio de este estilo en el Templo Mayor. Sí se habían hecho la identificación de semillas y de granos de polen contenidos en estas vasijas, pero nunca desde el punto de vista de la comida y de la cocina ritual prehispánica. Entonces,
Bueno, eso sería un panorama general de cómo estudiar los almidones nos puede acercar a muchos datos interesantes sobre la cocina antigua y sobre todo en este caso en la cocina prehispánica. Me parece que es un tema que puede ser de interés para muchos arqueólogos, para futuros arqueólogos, y que sería increíble que realmente alguien le dedicara también un poco más a estos temas, no desde el punto de vista nutricional ni de subsistencia, sino con el sentido cultural y simbólico que también estos pueblos antiguos le daban a la comida, porque no era una cuestión solamente de salud o de nutrición, sino era algo más complejo que tenía que ver con su cosmovisión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Carmen, pues muchísimas gracias por compartirnos esta exposición. A mí me parece siempre muy importante todo lo que tiene que ver con arqueología experimental, porque es siempre una manera muy precisa de demostrar que se está utilizando determinados materiales, se están realizando determinados procesos, se están identificando determinadas semillas, procedimientos de cocción, como lo mencionas, y en especial para una región como lo es Durango, ¿no? Como lo mencionabas, porque, bueno, yo que estoy ahorita en el norte de Jalisco, de hecho esa imagen de fondo es de Villa Guerrero, del norte de Jalisco, pues llega uno y nada más ve uno mezquites por donde quiera y la pregunta, la gran pregunta es, pues, ¿qué comían, no? Aparte de mezquites, si había algunos cultivos que estaban preparando, que estaban eh, desarrollando y cómo lo hacían, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo realmente me parece muy acertado y gracias nuevamente por compartirnoslo. Entonces, si alguien tiene preguntas muy concretas en torno al tema que expuso Carmen, por favor háganoslo saber. Por ahí levantaron la mano. Carmen, muchas felicidades por tu exposición. Soy Miguel, el esposo de tu dentista, que aquí está también conmigo. Una pregunta, si es posible determinar a partir del análisis arqueológico de almidones, ¿qué fue primero, el tamal o la tortilla? Sí, seguramente sí se puede conocer qué fue primero el tamal, si fue primero la tecnología del tamal o de la tortilla. Sí se han hablado de que la tortilla es posterior al tamal. El tamal probablemente es más antiguo, pero está basado en análisis de cerámica. Entonces, en muchos sitios no se han encontrado eh, elementos tan antiguos de comales, si no me equivoco. Lo que tiene que ver con los artefactos cerámicos, y sí se ha considerado que el tamal es más antiguo porque no por eso, por el tipo de cerámica que se utilizaba. Sin embargo, con los almidones, yo creo que sí se podría saber esto porque la tortilla sí tendría otro tipo de distribución del calor en los alimentos por el uso del comal. Y en el caso de los tamales, ya es un proceso de hervido, entonces sí es una cocción diferente que puede dejar una huella distinta en los almidones. Y sí, sí se podría comprobar. Sería un poco difícil porque tendría que ser un análisis muy detallado del grano de maíz, pero sí, yo creo que sí se puede. Te felicito por tu exposición clara y brillante. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y para complementar un poco tu respuesta, fíjate que un grave problema de la arqueología es cuando llegamos a este tema de la forma y función y pareciera que solamente este objeto pudo utilizarse para esa función y no para otra más, ¿no? Y lo digo en relación, por ejemplo, a que en algunos lugares de Oaxaca las tortillas todavía las hacen
utilizando el borde interno de las De ollas, la ¿no? olla, Ajá. sí. Entonces, habría que checar en ollas del preclásico que tienen un cuello interno suficientemente amplio y Ujú. determinar si hay algo por ahí para poder visualizar un poco la antigüedad de estas cuestiones, ¿no? Sí. Y bueno, otro ejemplo también que siempre en arqueología nos damos de topes, ¿no? De cómo preparaban el frijol, que es de los cultivos más antiguos, cómo lo cocinaban, si se muele en seco y es veneno, ¿no? Ujú. Pero hay un procedimiento que también se muele el frijol y se hierve ya molido y puede tener para consumo humano. En fin, hay un montón de Sí. cosas que se pueden inferir, ¿no? Voy a leer un comentario por aquí, dice, aparte del Tzoali están el Macpaltlaxcali y el Mm, Xopactlaxcali referentes a panes en forma de manos y en pies. forma. Guillermo, adelante. Hola, buenas noches. Pues bueno, felicitaciones a la arqueóloga Carmen por su presentación. Pues un comentario como breve en cuestión de la pregunta del compañero pasado. Posiblemente en cuestiones de procesos de cocción, eh, pudiesen a lo mejor como indagar un poquito qué fue primero, ¿no? Porque en cuestiones de técnicas, ya sea hervido, ya sea frito, ya sea asado o asado al comal, pues nos llevaría a otra pregunta en cuestión de qué fue primero, el comal o la cazuela La donde olla. hervían los alimentos, ¿no? O sea, Ujú. es cuestión de analizar ese tipo de datos y con eso, pues a lo mejor llegar a una conclusión un poquito más concreta. Bueno, y mi pregunta era la situación de si en base a este tipo de análisis, pues es como una pregunta un poquito muy específica, el cómo poder decir si alguna receta, vaya, pues, ¿no? O sea, en cuestión de el tipo de alimento que ellos realizaban en esos utensilios, poder decir, bueno, en base a mi estudio de almidones, aquí puedo corroborar que fue una mezcolanza de frijoles con maíz molidos y hervidos. ¿Podría ser? O no puede ser tan específico así tal cual como para con ese tipo de análisis poder formar una receta. Sí, justo es lo que también ha sido mi intención, pero no como una receta, pero sí encontrar alguno de los procesos que tuvo ese platillo, ¿no? Entonces, con eso también la arqueología experimental nos ayuda mucho, porque lo que se ha hecho en la arqueología es eso, reproducir, le llamamos cadenas operativas. Entonces, reproducimos esta secuencia de pasos de una receta para poder hacer, y tomamos muestras de cada etapa de este proceso de producción para poder corroborar cómo modifica a los almidones este tipo de técnica de cocción. Entonces, es así como podemos reconstruir una secuencia de pasos en la elaboración de un alimento. Y eso es lo interesante, que es probable que sí se pueda, pero sí es algo que se tiene que estudiar un poco más. Yo soy gastrónomo Mm, y mi especialización es la comida prehispánica contemporánea, mm, ¿no? oh, qué Fusión interesante. internacional. Ah, Entonces, dado a eso y pues mucha investigación que yo he tenido, pues realmente como la intriga, así como lo dicen, tal cual la pregunta, ¿no? De qué comían. Y al ujú, decir que comían, pues no uno solo se refiere a los ingredientes, ujú, sino pues más allá, pues no sé, somos un pueblo salsero, ¿no? Desde toda la vida hemos comido salsas pues como el indagar un poquito en ese tipo de platillos que pues ellos se preparaban, ¿no? Ahora, pues comparándonos un poquito con la cultura china, pues nosotros en esos tiempos, pues también éramos pues consumidores de todo, ¿no? Todo lo que corre, vuela y mm, nada, a la cazuela, ¿no? Entonces, como descubrir como ese tipo de guisados, por así decirlo, y pues descubrir también como el tipo de proteínas para ese tipo de rituales, por así decirlo. ujú.
Sí, es justo lo que estamos investigando y sí, en el caso del Templo Mayor. Pero en este caso, pues sí tenemos fuentes históricas, tenemos el Códice Florentino, también tenemos a Motolinía, Hernández, o sea, hay mucho de donde encontrar descripciones de cómo se cocinaba, pero encontrarlo a nivel arqueológico es el reto.